estado hablando en días recientes sobre la crisis que está enfrentando el sistema de salud en México y por eso agradezco mucho que me tome la llamada uno de los hombres que mejor conoce el sistema de salud en nuestro país, el doctor Julio Frenk, quien fue secretario de Salud en México del 2000 al 2006, actualmente es rector de la Universidad de Miami. Fue ingresado en el Colegio Nacional hace 2 años y es autor de diversos libros sobre el tema. Julio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, muchísimas gracias por esta invitación a participar en tu programa. Te aprecio mucho que estés con nosotros. Estoy seguro que has seguido la discusión de los últimos días, el tema presupuestal que está afectando al sector salud y también los diferentes pronunciamientos que ha habido sobre el tema. ¿Cómo ves las cosas? Pues las veo con mucha preocupación, como creo que la mayoría de los ciudadanos. El servicio público más sensible es el de la salud, porque los daños son inmediatos y muchas veces irreparables. Cuando se deteriora la calidad de la educación es una tragedia porque marca la vida de un niño que no tuvo las oportunidades. Pero cuando hay un error o un recorte en la salud, se puede perder una vida en el acto, en el momento. Es el servicio más sensible que existe, es el servicio al cual no se le pueden recortar los recursos en forma indiscriminada sin enfrentar consecuencias muy severas. Recientemente, la semana pasada misma, el presidente López Obrador decía que México tendrá un sistema de salud como el de Canadá, como el de Dinamarca, como el de Noruega, pero que debía pedirle paciencia a la población para llegar a ese punto. ¿Se puede pedir paciencia en el tema de la salud? No, y además yo he escrito recientemente en un artículo en Nexos todavía de este mes de mayo, que me parece que la visión que ha articulado el presidente López Obrador es exactamente la correcta. Ese es el sistema al que debemos de aspirar sin duda alguna. Es el sistema que no son los sistemas, los países que él mencionó, los países escandinavos, Canadá, Inglaterra, son sistemas que han logrado altos niveles de salud con bastante satisfacción por parte de la población y protegiendo a la gente de las consecuencias económicas de perder la salud. Nadie se empobrece o se arruina económicamente porque tenga que tener una enfermedad en esos países. Pero las propuestas, esa visión, que es la correcta, está en contradicción directa con las propuestas que estamos leyendo en muchos de los documentos hacia el Plan Nacional de Desarrollo, muchos de los documentos que se están emitiendo en la Secretaría de Salud. Porque lo que se está planteando no es ese sistema, es un sistema que se parece mucho más a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, un sistema de monopolio público, donde el gobierno central asume toda la prestación de los servicios. Y esos son sistemas muy defectuosos. No le dan poder a la gente de tomar decisiones, le quitan a la gente esa capacidad, se esgrimen como servicios gratuitos, cuando la gente de hecho está pagando por esos servicios a través de sus impuestos o a través de sus contribuciones a la seguridad social. Es un sistema que ha dado pésimos resultados. La tragedia que estamos viviendo en Venezuela creo que nos debe servir como señal de alarma, donde han regresado enfermedades que estaban totalmente controladas, como la difteria, donde está aumentando la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Y ese es el camino más bien que parece al que nos estamos dirigiendo, no la gran visión que articuló el presidente. De manera que más que paciencia, creo que lo que se necesita es congruencia. Y creo que la raíz del problema ha sido una tendencia a ideologizar el tema de la salud, hacer un planteamiento totalmente ideológico, hacer una crítica indiscriminada a todo lo que viene de antes. Es la argumentación a partir de colgarle adjetivos a las cosas con las que uno no está de acuerdo. Entonces este epíteto de neoliberal se está volviendo una muy triste ironía. Por ejemplo, se ha criticado al Seguro Popular como neoliberal, pero el neoliberalismo limita los derechos de la gente, los derechos sociales de la gente. El Seguro Popular expandió los derechos de 53 millones de personas. El neoliberalismo recorta los programas sociales. Bajo el Seguro Popular se dieron los crecimientos más grandes que ha habido en el presupuesto. Entonces resulta una triste ironía que se califique
de neoliberal, programas que han sido progresistas, bajo cualquier definición del término, y que en cambio lo que estamos viendo, estas sí que son políticas que parecen neoliberales, un recorte despiadado del gasto que está empujando a la gente hacia la privatización de facto de los servicios. Entonces, creo que hay que retomar el camino, yo tomo muy en serio la propuesta que hizo el presidente, me parece la correcta, y lo que hay que hacer es alinear. Si queremos llegar a ese tipo de sistema de salud, lo primero que se tiene que hacer es elevar la inversión pública en salud, olvidarnos de esta idea de recentralizar todo en el gobierno federal. Ninguno de esos países tienen toda la atención bajo un mando único monopólico, hacer inversiones inteligentes. De hecho, el Seguro Popular se inspiró justamente en esos tipos de sistemas que ahora se está proponiendo. Entonces, creo que no es tanto paciencia, sino congruencia lo que necesitamos. Oye, Julio, el presidente ha dicho reiteradamente que lo que está haciendo este gobierno es corregir las fallas que vienen de gobiernos anteriores y que si está mal el sistema de salud es porque así lo dejó el neoliberalismo. ¿Qué piensas al respecto o qué datos se pueden aportar para pues contextualizar estas declaraciones? Mira, esa crítica de hecho ilustra esta idea de que es el gobierno. No sé qué es el gobierno, porque los que han hecho el sistema de salud que tenemos no hemos sido los funcionarios en turno. Obviamente jugamos un papel importante, lo juegan los legisladores que aprueban leyes, pero quienes realmente construyen el sistema de salud todos los días son los millones de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, otros trabajadores de la salud, que han dedicado su vida a esto. Entonces, cuando se hacen descalificaciones genéricas como esas, básicamente lo que yo veo es una enorme falta de respeto al trabajo de generaciones de estos trabajadores de la salud. Por supuesto que hay muchísimo que mejorar. El sistema de salud está muy lejos de lo que debemos tener en México. Pero es indudable que han habido avances muy importantes. Ubicar este periodo del neoliberalismo, estos últimos 36 años, y decir que las cosas hoy están peor que entonces, simplemente no tiene ningún sustento en la realidad. Eso no quiere decir que hoy las cosas estén bien, de ninguna manera. Yo estoy muy insatisfecho con el estado actual del sistema de salud. Creo que hay un enorme espacio para la reforma, pero no podemos decir que las cosas están peor que en 1982, cuando morían cada año miles de niños de, por ejemplo, sarampión, un tema que ahora está otra vez de moda. Bueno, en México no se ha muerto un solo niño de sarampión desde 1995, en plena época de esto que se le llama neoliberal. Y en 82 sí se morían. Sí, se morían, pero miles. Había picos epidémicos cada 2 años y cada año eran miles de muertes de niños. Hemos, en este periodo neoliberal, logrado proezas como eliminar la transmisión de la polio. Hemos hecho cosas que no tienen nada de neoliberal, como haber enmendado en 1984 la Constitución para reconocer el derecho a la protección de la salud. Eso no tiene nada de neoliberal, eso es una política progresista. Entonces, se han construido instituciones, se han expandido servicios. Ahora, ¿eso significa que ya estamos bien? No, hay muchísimo espacio para avanzar. Y las buenas noticias es que creo que hay más acuerdo que desacuerdo. Creo que si dejamos a un lado esta obsesión por descalificar el pasado, podemos ver al futuro con una actitud distinta. No es necesario argumentar que todo estaba mal antes para poder lograr acuerdos sobre cómo movernos hacia un mejor futuro. Y de hecho veo más coincidencias que desacuerdos. Por ejemplo, tomemos muy en serio lo que dijo el presidente y vamos a ver cómo logramos que al término de su administración México tenga un país como los países, un sistema de salud, perdón, como los países que él ha presentado como modelo, obviamente con las peculiaridades de México. Yo creo que sí se puede. Yo creo que el presidente tendría un enorme consenso alrededor
de esa bandera. Pero eso requiere que los pasos que estemos tomando ahora apunten en esa dirección, y los pasos que se han tomado hasta ahora van justo en la dirección contraria. Por último, Julio, dame tu opinión sobre la carta de renuncia de la semana pasada a la Dirección General del IMSS de Germán Martínez. Me imagino que tuviste ocasión de verla. Sí, bueno, me parece muy lamentable que se haya perdido la administración pública un servidor como es él. Yo no lo conozco muy bien en lo personal, pero sé de su trayectoria. Me pareció una denuncia muy transparente, muy valiente. No es el estilo que se ha usado en México, de decir las cosas tal como son. Y creo que ha servido el propósito de catalizar una discusión nacional sobre la crisis que está afectando al sistema de salud. Creo que es el momento de ponerle mucha atención. Estoy seguro que las autoridades lo están haciendo. Estoy seguro que el secretario de Salud está muy atento a estos temas, pero no es en el ámbito de la salud. Creo que es importante que las esferas de la Secretaría de Hacienda y desde luego en la Presidencia de la República, donde estoy también seguro que el presidente debe estar sumamente preocupado por esta situación, se tomen medidas no solamente para tapar el boquete que se ha dejado con recortes indiscriminados, sino para empezar a movernos hacia adelante. Este gobierno tiene un enorme espacio de oportunidad para pasar a la historia, creando ese modelo de sistema de salud que ha propuesto el presidente. Pero para eso hay que ya hacer a un lado la obsesión por descalificar el pasado y las visiones totalmente ideológicas de lo que debe prevalecer en el sistema de salud. Vámonos con las evidencias, vámonos con las cosas que han probado, con números y datos reales que funcionan en nuestro país. Y creo que que hay un enorme espacio ahí para hacer algo muy positivo para México, en vez de crear crisis reales para las familias mexicanas que requieren un servicio de salud y no lo están encontrando. Yo aplaudo, creo que todos aplaudimos los esfuerzos para combatir la corrupción, pero estos recortes indiscriminados no combaten la corrupción y sí, en cambio, paralizan el servicio público más sensible, que es el servicio de salud. Pues Julio, un gran placer platicar contigo. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, muchas gracias, Pascal. Aprecio mucho esta oportunidad de conectarme con el gran público mexicano y desearles a todos que vengan tiempos mejores en materia de salud en nuestro querido México. Gracias, Julio. Un abrazo. Igualmente. El doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud. Una pausa.